Estamos hablando del problema del Bitcoin. Voy a tratar de explicar cuál es el problema y por qué debe preocuparnos la minería de Bitcoins. Vean ustedes, la idea misma del Bitcoin es rara y para muchos muchos han señalado que no tiene ninguna verdadera lógica. ¿Qué quiere decir que no tiene ninguna verdadera lógica? No está basado en absolutamente nada más que alguien dijo que valía. No se pueden comprar muchas cosas con bitcoins. No son un medio de inversión que te rinda. Son una forma de guardar dinero, pero que no sabes cuánto va a valer mañana. Entonces, esto hace extraño el bitcoin. Quiero contar primero cómo se obtienen bitcoins. No se acuñan en una casa de moneda, sino que con base fundamentalmente, o sea, cómo se acuña el cripto. Con base en el sistema que inició el bitcoin, las criptomonedas se minan. Quiere decir, hay una especie de acertijo matemático que se llama un hash que tienes que resolver. Cuando lo resuelves, ganas un bitcoin. Se crea un bitcoin o una criptomoneda de las que estés minando en tu momento. Entonces, resuelves el hash, que es al azar el resultado. La solución es al azar, no es mediante un procedimiento matemático, y consigues un bitcoin, o un doge, o un que sea. No me sé los nombres de las criptomonedas. Para resolver el hash, pues usas un ordenador, una computadora, un computador. Puedes usar el tuyo, puedes poner uno y ponerlo a resolver hashes. Si tienes mucha suerte, un día quizás logres obtener un bitcoin. Si quieres que eso sea negocio, pones grandes espacios, grandes centros de servidores, que además hay unos servidores especializados en resolver hash. Compras miles de esos, es una inversión gordísima. Compras miles de esos y los pones a todos a trabajar en el hash. Y vas minando bitcoins. Primer problema. Hay un problema de consumo de energía. Solo Bitcoin, sin contar a todas las demás criptomonedas, Bitcoin es la más famosa, pero hay otras muchas criptomonedas, algunas de mucho valor, está consumiendo para resolver los hash y generar bitcoins, que hay un límite de cuánto se pueden generar, 127 teravatios hora al año. Es decir, más de lo que gastan países enteros como Noruega. Para minar bitcoins en un año te gastas toda la electricidad que gasta Noruega. Electricidad que en muchos casos obviamente se genera con la quema de combustibles fósiles, con la quema de combustóleo, con la quema de gas, con la quema de carbón incluso. Me tengo que acordar que tengo aquí una carboeléctrica que ya deberíamos, ojalá nos deshagamos de ella pronto. ¿Qué hacen? Los ordenadores compiten para resolver los problemas matemáticos que logran resolver el hash. Tienen que obtener la respuesta correcta o la más cercana a la correcta antes que todos los demás. Es decir, si tú solo estás minando bitcoins, pues tú vas a obtener varios. Pero si hay otros que están resolviendo el mismo hash y otro lo hace primero que tú tienes que volver a empezar desde cero. El proceso de adivinar el número correcto se conoce como prueba de trabajo. Los mineros adivinan el hash haciendo al azar tantas adivinaciones como pueden, tan rápido como pueden. Mientras más mineros entran a la red, más difícil es que tengas tú los bitcoins que quieres, más competencia hay, más gasto de electricidad hay. El gasto de electricidad ha sido un problema desde el inicio de los bitcoins, desde el inicio de las criptomonedas. Hablamos de bitcoins como si fuera un genérico y no lo es una de las criptomonedas la más fuerte. Existen en total
19.513.725 bitcoins. Quedan por minarse 1.486.275 o menos, porque obviamente estos datos los tengo yo de hace un par de semanas. El porcentaje de bitcoins que se ha emitido es del 93% y se están minando 900 bitcoins al día. Obviamente cuando se acaben los bitcoins en total, los 22 millones de bitcoins que se pueden minar, los mineros de bitcoin se irán a otra criptomoneda y empezarán a hacer exactamente lo mismo. Es lo que se representa mediante este centro. Es un centro real ubicado en algún lugar donde están minando bitcoins. Esto crea presión sobre las ciudades donde pones tu centro de servidores para minar bitcoins. Pues evidentemente le impones una generación eléctrica, un consumo eléctrico inesperado a las poblaciones donde lo estás haciendo. Claro que vas a pagar tu electricidad, pero sigue siendo un problema el aumentar la generación eléctrica. Y finalmente hay otro problema, que es que donde están poniendo los centros de minería de bitcoins, fundamentalmente China, es cerca de lugares que son delicados. Las ubicaciones podrían permitir, dicen respecto de una ubicación en concreto, que los chinos hagan operaciones de recolección de inteligencia de espectro completo. Esto fue lo que escribió el equipo de Microsoft en un informe del agosto de 2022 al Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, un comité que precisamente supervisa las amenazas que puedan representar los inversores extranjeros. Al menos en 12 estados, el Times identificó minas de Bitcoin que son propiedad de China o son operadas por China o por empresas chinas que juntas utilizan tanta energía como 1,5 millones de casas al día. A su capacidad completa, la mina de Cheyenne, Wyoming, que han puesto los chinos, requeriría suficiente electricidad para darle servicio completo a 55,000 casas. Entonces tenemos dos problemas. Primero, que si te ponen una central informática gigantesca cerca de donde tienes tu material sensible informático, pues te pueden hackear, te pueden afectar, te pueden sacar información porque el poder de cómputo, el poder informático que tiene una mina, una central de servidores así, puedes desviar un trocito para hacer otras cosas como averiguar la contraseña con la que ese señor entra a los secretos militares que tiene ahí en el edificio de junto. Así que son las dos preocupaciones. En Estados Unidos la preocupación, por supuesto, más que nada es de inteligencia, y debería serlo en los países europeos, por supuesto, pero está también la preocupación acerca del enorme gasto de energía que implican los bitcoins.